Día 13, los constraints, ¿vale? ¿Qué son los constraints? Son condiciones que se tienen que cumplir, ¿vale? En Odoo tenemos dos formas de añadir constraints. Tenemos las constraints de SQL y las constraints de Python, ¿vale? Las de SQL, los que conocéis Postgres, pues podéis hacer algunas como Unique o algunas sencillas que van a ser muy rápidas de ejecutar porque se ejecutan a nivel de base de datos, pero van a ser complejas de definir. Y luego tenemos constraints que son más lentas porque se van a ejecutar desde nuestro código Python, pero que podemos hacer tan complejas como nosotros queramos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero que el código, el ISBN, tiene que ser único, ¿vale? Esto es muy fácil de hacerlo en SQL, porque es simplemente decir unique ISBN. Eso es una regla SQL con la que yo creo este dato. Esto que tengo aquí escrito es versión 18, ¿vale? Ahora os enseñaré en el código porque en versión 19 cambia, ¿vale? Pero hasta la versión 18, todas las versiones anteriores, yo hacía esto. Todas no, desde la API nueva, desde no sé si la versión 8, se utiliza el SQL Constant, ¿vale? Entonces, SQL Constant es un array de tuplas en las que tengo un nombre técnico, la regla SQL que yo quiero aplicar, unique ISBN, y el mensaje que yo quiero mostrar de error cuando no se cumple, ¿vale? Veremos ahora en el código cómo se ve. Entonces estamos diciendo que ese es un código que yo puedo poner en Python, en SQL de manera sencilla, ¿vale? Lo que decíamos, va a ser más eficiente, más seguro, va a ser muy rápido porque está hecho con SQL. Vamos a añadir ahora otro, que es un poco más complejo, que el que sepa de SQL seguro que sabe cómo hacerlo, pero bueno, por no complicarlo mucho y por mostrar cómo se hace en Python, ¿vale? Quiero hacer que la fecha de publicación no pueda ser una fecha mayor que hoy. Es decir, yo no puedo dar un libro diciendo que se va a publicar mañana. Voy a dar de alta, tiene sentido, pero bueno, quiero no hacerlo. Yo soy una librería y solo voy a dar de alta libros que estén publicados. Entonces, como ya tengo el publish date, no sé por qué aquí he puesto, bueno, he copiado esto mal, voy a poner una API constraint sobre este dato. Voy a crear un método y voy a poner API constraint sobre el campo que quiero controlar. Si quiero controlar varios campos, separo por coma. Oye, no quiero que este campo sea mayor que este. API constraint, pues este mayor que este. ¿Vale? Entonces, lo dicho, tengo mi API constraint, hago un for y lanzo una excepción si no se cumple nuestra condición. Es decir, si se cumple la condición de error, lanzo un error. Voy a poner un validation error o un user error, ¿vale? En este caso sería un validation error porque los datos no se están validando, ¿vale? La fecha no puede ser futura. ¿Vale? Y lanzo raise validation error. Para poder utilizar validation error o user error, si fuese el caso, from Odoo exceptions, import user error, validation error, perdón, ¿vale? Y esa sería la manera en la que yo lo puedo hacer, ¿vale? Vamos a ver el código, cómo lo tenemos hecho, ¿vale? Entonces vamos a irnos a nuestro módulo. Esto está en el modelo de get de los libros, ¿vale? Y vamos a ver aquí arriba, ¿vale? Los constraints normalmente a mí me gusta ponerlos después. Aquí me he colado poniéndole... me he colado con esto. Me gusta ponerlos después de la definición de los datos, ¿vale? Entonces, yo tengo API antigua, SQL constraint, isUnit y el texto. Desde la versión 19, guión bajo check, importante poner guión bajo check
el nombre que nosotros queramos y models.constraint, ¿vale? Hago un models.constraint. Poniendo punto constraint, lo que estoy diciendo es crear lo que antes era SQL constraint, ¿vale? Y le estoy poniendo la condición SQL, que es unique ISBN, y el mensaje de error, ¿vale? Para la fecha de publicación, API constraint, ¿vale? ¿Hago un for y un if? No, caca, no hago for y dentro un if, ¿vale? Cojo y digo, vale, si self-filtered, porque no tengo ni que recorrer, o sea, con que haya uno ya me vale, no voy a hacer ni un for siquiera. O sea, si yo filtro y encuentro que hay un dato, que la fecha de publicación, que tiene fecha de publicación y que la fecha de publicación es mayor que hoy, si hay algún registro que cumpla eso, lanzo el error, ¿vale? Entonces, si quisiese recorrer todos los que tal, pues pondría for book in y pongo el filter, nunca pongo un if dentro, ¿vale? Pongo un if si hay cosas con else, ¿vale? Pero si tengo que recorrer todos los datos, pero si solo tengo que recorrer los datos que cumplen una condición, pues no utilizo for if, utilizo filter, ¿vale? Y luego, bueno, en este caso, como no quiero recorrerlo, simplemente quiero mostrar el error, si existe algún dato que cumple eso, pues ya le pongo validar el error, ¿vale? Vamos a ver, no sé si al haber puesto esto ahí, eso lo habré puesto antes o después de actualizar y va a estar funcionando, pues vamos a ver, y si no, pues lo arreglamos, ¿vale? Eso no nos va a costar mucho. Vale, pues voy a copiar este y voy a crearme uno nuevo y además me va a servir para enseñaros una cosa, ¿vale? Me da un error, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ya tenía estos datos y tenía un libro con este campo duplicado? Y después actualizo ese módulo con esa condición. Me va a dar un error en la actualización del módulo. Por eso es importante que cuando actualicemos veamos qué mensaje nos está dando. ¿Por qué? Porque ese error que da no bloquea mi base de datos, pero hace que no se pueda registrar mi constraint, ¿vale? Es decir, voy a poder seguir funcionando, pero mi constraint en la base de datos no va a estar registrado, ¿vale? Entonces, me está diciendo bien, error de validación, no se puede completar tal porque ahí tiene que ser único, ¿vale? Y si yo le digo que la fecha de publicación es el viernes que viene y le doy a guardar, pues primero este campo es obligatorio y ahora la fecha de publicación no puede ser futura, ¿vale? Los dos errores controlados, de manera diferente, pero controlados, ¿vale? Con esto terminamos lo que queríamos ver hoy y mañana terminamos con la segunda semana.